La falta de previsión, la dejadez con la que el Gobierno de Aragón está tratando las residencias, nos obliga una vez más a exigir al Gobierno de Aragón que se implique de verdad con el colectivo más vulnerable, que se implique con recursos, que es como un Gobierno se tiene que implicar. Han ido y están yendo por detrás de los acontecimientos. Es muy lamentable en este sentido que ni Lambán, ni Repollés, ni Broto hayan aprendido nada o casi nada de las olas anteriores y han sido incapaces, como les decía, de adelantarse a los acontecimientos o al menos de estar preparados. Las residencias de Aragón no han sido ni están siendo su prioridad. Exigimos la puesta a disposición inmediata de la bolsa de trabajadores para las residencias, actualizadas y que puedan utilizarlas desde ya. Que se hagan cargo de hacer los test y de sufragar los antígenos y los PCRs, con carácter prioritario además a las residencias. Que se refuercen los centros de atención primaria en aquellas zonas que, como les decía, por tener un número importante de residencias, tienen un número importante de personas con dependencia que necesita que se les atiendan, al menos en igualdad de condiciones como el resto de los ciudadanos, porque es su derecho. Y que modifiquen un protocolo que no ha servido para nada. Exigimos también que se convoquen con urgencia esas ayudas del COVID-19 y en este caso que se dupliquen de 3 a 6 millones de euros, porque ha pasado 1 año y medio. Los gastos siguen estando encima de la mesa y el Gobierno de Aragón sigue sin ayudar a las residencias. Y además que se simplifiquen esas circulares y esas órdenes para una gestión más eficaz y que para que las residencias tengan mucho más claro cuál es el marco de actuación. Y por último, que sean más transparentes. El Gobierno de Aragón tiene la obligación de ser transparentes ya no solo con la oposición, ya no solo con el Parlamento, sino con todos los ciudadanos, que respondan con acciones que ya llegan tarde a la 7ª ola y que lo hagan ya y no a toro pasado.